Hola a todos, gracias por estar en este webinar. Me presento, soy el maestro en Ingeniería Eric Rafael Hernández Ramírez y pertenezco al grupo de Ingeniería de Superficies de CIME Zacatenco. A continuación voy a hablar sobre el tema de investigación que estoy desarrollando, el cual tiene como título Evaluación de la citotoxicidad en un acero AISI316L sometido al tratamiento de ionización auxiliado por un campo de corriente directa pulsante, denominado BCDP. Este trabajo fue realizado en colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ENCB, del IPN. El contenido de la presentación consiste en una breve descripción del tema de investigación, la metodología experimental empleada, los resultados obtenidos de la prueba de citotoxicidad y las conclusiones obtenidas durante este trabajo de investigación. En el campo de la biomedicina, la búsqueda de nuevos biomateriales que puedan ser utilizados para fabricar implantes sigue siendo un reto de gran complejidad. Ciertos materiales metálicos, como es el caso del acero inoxidable grado biomédico AISI316L, por sus propiedades de biocompatibilidad, se han convertido en un excelente material empleado para procedimientos de osteosíntesis, los cuales son procesos quirúrgicos para el tratamiento de fracturas en huesos, como se muestra en el video de la figura 1, inciso B. Sin embargo, su baja resistencia al desgaste limita su tiempo de vida útil, por lo que solamente este material se puede colocar de forma temporal en el cuerpo humano. De acuerdo con la ingeniería de superficies, las capas generadas por la difusión de bolos de hierro en la superficie de un material metálico aumentan significativamente su resistencia al desgaste y a la corrosión. Sin embargo, las propiedades de biocompatibilidad de dichos boruros no están totalmente definidas. Por tal razón, en este trabajo de investigación se evaluó la citotoxicidad de la superficie borurada del acero AISI316L empleando este tratamiento novedoso de bullización BCDP, como se muestra en el video de la figura 2, inciso A. Los resultados de este estudio permitirán establecer la funcionalidad de la capa borurada para aplicaciones biomédicas. En todas las evaluaciones biológicas, los resultados fueron comparados con el acero AISI316L. Para este trabajo, se utilizaron probetas circulares de acero AISI316L con las dimensiones mostradas en pantalla. Las superficies de los especímenes fueron sometidos a desbaste mecánico utilizando hojas abrasivas de carburo de silicio de grano 80 a 1500. Posteriormente, se realizó un proceso de pulido en las superficies de los especímenes utilizando un paño microclot y alúmina con una granulometría de 0.05 micrómetros. Al término de este proceso, los especímenes fueron sometidos al tratamiento de bullización BCDP utilizando los parámetros experimentales que se muestran en la tabla 1. Al finalizar el tratamiento, se verificó la integridad de la capa de boruro por medio de microscopía óptica y microdureza. Y, finalmente, se procedió a preparar el material para las pruebas biológicas por citotoxicidad, pasando previamente por un proceso de limpieza y esterilización del material. En la figura 3, se muestra el perfil transversal de un acero AISI316L sometido al tratamiento de BCDP, empleando dos agentes bulurantes. El primero de ellos es una mezcla comercial denominada ECABOR 2 y el segundo es una mezcla compuesta de 70% de carburo de boro, 20% de carburo de silicio y 10% de tetrafobrato de potasio. En el perfil transversal se observa una capa bifástica de boruros de hierro con una morfología semiplana para ambos agentes bulurantes. Para este tratamiento existe la presencia de las fases de boruro de hierro, Fb, con un espesor aproximado de 13 micras, y la presencia de la fase F2b con un espesor de aproximadamente 9 micras, dando un total aproximadamente de 21 micras de capa total. Debajo de esta capa de boruros se observa una zona enriquecida de cromo y de níquel. Asimismo, se estimó la dureza superficial dando un valor de aproximadamente 20 gigapascales, lo cual corresponde a la fase Fb. Para los ensayos de citotoxicidad, se utilizaron las líneas celulares de fibroblasto humano inmortalizado, denominadas CHON-002, y osteoblasto humano, denominadas HFOP 1.19. Además,
se utilizaron las células de macrófagos humanos THP1 que se utilizan para evaluar reacciones inflamatorias en biomateriales. Estas células fueron cultivadas en el Laboratorio de Toxicología de la NCB Zacatenco. Estas líneas celulares se denominan también células osteogénicas, debido a que están involucradas con los procesos de regeneración de hueso durante una lesión en el cuerpo humano, y a su vez también están presentes en los procesos de osteointegración cuando un implante es colocado dentro de un ser humano. Por esta razón, utilizamos estas líneas celulares para las pruebas biológicas de este trabajo de investigación. Las células CHON y HFOB presentaron una morfología alargada en forma de estrella y con núcleos celulares en forma ovalada. Por otro lado, las células THP1 presentan una morfología circular con núcleos celulares en forma ovalada. Para las pruebas de citotoxicidad por contacto indirecto, se cuantificó el grado de daño celular que arroja el material borado y el acero ASI316L, realizando un proceso de lixiviación en ambos materiales, así como se muestra en el esquema de la figura 5. Este proceso de lixiviación consistió en colocar los especímenes previamente esterilizados en un medio de cultivo utilizado por las líneas CHON, HFOB y THP1. Posteriormente, las probetas en contacto con el medio de cultivo fueron colocadas en una incubadora humidificada utilizando parámetros estándar, es decir, una temperatura de 37 grados Celsius y una atmósfera de 5% de CO2, con un tiempo de exposición de 72 horas. Al finalizar el tiempo de exposición, se obtuvo el medio sobrenadante y a este medio sobrenadante se le denominó lixiviado, el cual fue utilizado para realizar las pruebas de citotoxicidad por contacto indirecto. Obteniendo el lixiviado, se procedió a preparar placas de cultivo de 96 pozos con células CHON, HFOB y THP1, las cuales interactuaron con el lixiviado a diferentes diluciones partiendo de un 100% a un 0.39%, como se muestra en el esquema de la figura 6. Una vez sembradas las células en la placa, se procedió a colocarlas en una incubadora humidificada, utilizando de igual manera parámetros estándar, por un lapso de 24, 48 y 72 horas de exposición. Al término de este tiempo, se evaluó la viabilidad bajo los lineamientos de la norma ISO 10993 en el apartado 5, mediante el protocolo de actividad metabólica de las células, o también denominada protocolo MTT. A mayor valor de absorbancia, mayor viabilidad de células, es decir, a mayor marcaje de color violeta, mayor cantidad de células vivas, como se muestra en la placa de la figura 6, inciso B. En la figura 7 se muestran los resultados de citotoxicidad con un tiempo de exposición de 72 horas. Se puede observar que los porcentajes de viabilidad de las células CHON y HFOB permanecieron por arriba del 90%, lo que indica que el acero borado no generó daño a las células con resultados similares al acero 316L. Los resultados fueron comparados con un control positivo de poliuretano que desprendió concentraciones nocivas de zinc, haciendo que los porcentajes de viabilidad disminuyeran hasta aproximadamente 40%, simulando el efecto de un material altamente nocivo para aplicaciones biomédicas. De igual manera, los resultados de citotoxicidad empleando las células THP1 con un tiempo de exposición de 72 horas presentaron porcentajes de viabilidad por arriba del 90%, lo que indica que el acero borado no generó daño a esta línea celular, con resultados similares a los presentados con las células CHON y HFOB. Para los ensayos de citotoxicidad por contacto directo, se prepararon placas de cultivo de 12 pozos con células CHON, HFOB y THP1 con una concentración total de 2 millones de células por pozo, sembrándolas en la superficie del acero borado y del acero ASI316L. Una vez realizado lo anterior, la placa será colocada en una incubadora utilizando parámetros estándar con tiempos de exposición de 24, 48 y 72 horas, así como se muestra en el esquema de la figura 9. Al término de este tiempo, se evalúa el porcentaje de viabilidad
de las células adheridas a la superficie del acero bordado y del acero IC316L bajo los lineamientos de la norma ISO 10993 en el apartado 5 mediante el protocolo MTT. En la figura 10 se muestran los resultados de citotoxicidad por contacto directo utilizando células de fibroblasto CHON con un tiempo de exposición de 72 horas. En la figura B se observa una monocapa de células que se logró adherir en la superficie del acero bordado. Utilizando un estereomicroscopio AMSCOPE, se realizó una micrografía donde se observan restos celulares. El comportamiento de los porcentajes de viabilidad de las células CHON fue similar a los obtenidos por los ensayos por contacto indirecto, permaneciendo por arriba del 90%. Esto indica que las superficies del acero bordado propiciaron la adhesión celular sin generar daños significativos. De igual manera, los resultados fueron comparados con un control positivo de poliuretano que desprendió concentraciones nocivas de zinc, haciendo que los porcentajes de viabilidad igual disminuyeran hasta un 40%, simulando el efecto de un material altamente nocivo. Para las células HFOB y THP1, los porcentajes de viabilidad fueron mayores al 90%, con un comportamiento similar a los obtenidos por las células CHON, indicando nuevamente que las superficies del acero bordado propician la adhesión celular sin generar daños significativos. Como conclusiones, tenemos que el acero IC316L expuesto al tratamiento de BCDP con estos dos agentes burburantes genera una capa de búlgaros de hierro Fb-F2b con espesores similares en ambas superficies del material expuesta al campo de corriente directa pulsante. Para los tiempos de exposición evaluados en este trabajo de investigación, el acero bordado en contacto con las líneas celulares de CHON, HFOB y THP1 presentó una citotoxicidad despreciable, con porcentajes de viabilidad por arriba del 90%, indicando el posible uso biomédico. Aquí agrego algunas referencias empleadas en este webinar. Para terminar, agradezco mucho su atención y antes de retirarme, los invito a que nos sigan en nuestras páginas oficiales y en redes sociales, escaneando los códigos QR que hay aquí en pantalla. Nos veremos pronto en otro webinar. Hasta pronto.